Gracias por seguir en sintonía aquí en El Poder de la Tarde, otro miércoles más, miércoles de turismo. Y ya tenemos a nuestra segunda invitada del día de hoy, Santiago, para hablar un tema que hemos tratado ya anteriormente aquí en el programa. Así es, tenemos como invitada a Miquela Iso, es la presidenta de Guaquía Ambiente. Yo quisiera de una vez preguntar, ¿qué es Guaquía? Sí, porque tiene un nombre un poco complicado. Estuve investigando y es la unión de dos palabras. Muy buenas tardes. Guaquía surge con la idea de traducir en el nombre lo que tratamos de hacer con nuestra acción. Guaquía es una palabra taína que quiere decir nosotros. Entonces el nombre de la organización Guaquía Ambiente quiere resumir este intento de conciliar la dicotomía entre el mundo humano y el mundo natural para que se puedan desarrollar modos de vida que sean sostenibles. ¿Qué hacen ustedes en la empresa? Nosotros es una organización sin fines de lucro. Okay. Nosotros trabajamos prevalentemente con grupos comunitarios de base a todos los niveles, a escala nacional, prevalentemente en áreas rurales, y prácticamente acompañamos los grupos comunitarios en el desarrollo de medios de vida sostenible, con un enfoque que es de empoderamiento y está dirigido a desarrollar no tanto iniciativas puntuales, o sea, proyectos, sino acompañar procesos. Tomando en cuenta que el desarrollo no está vinculado a una intervención puntual, sino que necesita de tiempo y obviamente de proceso para que los grupos comunitarios se empoderen y puedan desarrollar la capacidad de responder a sus necesidades y prioridades y a la vez tener un enfoque de protección ambiental. ¿Podría darnos algún ejemplo de esos? Sí, en más de 10 años de trabajo hemos venido especializándonos sobre todo en el aprovechamiento de fuentes de energía renovable para resolver el problema del acceso a electricidad en áreas rurales aisladas, y lo hemos venido implementando a través de la tecnología, sobre todo de las microhidroeléctricas, desarrollando un modelo que se ha convertido en un punto de referencia a nivel internacional, no tanto por la tecnología, que es bastante conocida y bastante vieja, por decirlo así, sino por el tipo de modelo, porque ahora mismo hay en el país más de 50 microhidroeléctricas comunitarias por una potencia instalada de más de 1.4 megavatios, que son completamente manejadas autónomamente por los grupos comunitarios de base. Entonces eso requiere un trabajo de acompañamiento que obviamente, digamos, permite desarrollar, no solamente construir el sistema, sino desarrollar una serie de capacidades a nivel local que hacen que las comunidades luego se queden en la capacidad de manejar tanto administrativamente como técnicamente el sistema y darle sostenibilidad en el tiempo. ¿Qué tiempo tienen ustedes trabajando en el país y con estas comunidades? Guaquía Ambiente es una ONG dominicana. Okay. Nos constituimos legalmente en el 2012, de hecho estamos celebrando nuestro 10º aniversario, pero ya, digamos, en términos informales habíamos empezado a trabajar a partir del 2008 más o menos, o sea que tenemos 14 años más o menos trabajando en esa área, en colaboración con muchísimas otras entidades, sobre todo de la mano con el programa de pequeños subsidios, que es un programa de Naciones Unidas del Fondo para el Medio Ambiente Mundial. ¿Cómo ustedes hacen el estudio de las comunidades con las que quieren trabajar para después darle ese programa de pequeños subsidios? Realmente no somos nosotros que escogemos la comunidad, okay, sino que respondemos a una necesidad claramente expresada por la comunidad. O sea, los comunitarios lo contactan a ustedes. Sí, normalmente eso es el primer paso, porque okay, se dan cuenta de que hay una necesidad, conocen el programa implementado ya en otras realidades, entonces nos contactan y normalmente nosotros ofrecemos de manera gratuita el estudio de factibilidad, que ya es el primer paso fundamental para poder elaborar cualquier tipo de propuesta, porque hay la base técnica que demuestra que es factible un aprovechamiento. ¿Y de qué manera la comunidad se da cuenta que ustedes existen? Bueno, porque digamos, un poco por el pasapalabra y un poco porque a distancia de tiempo se ha venido, digamos, generando un conocimiento a nivel de territorio nacional donde se conoce la experiencia de otras comunidades. Entonces, digamos,
en el caso de las microhidroeléctricas ya es una realidad bastante afirmada. Inicialmente, cuando el proyecto, o mejor dicho, la iniciativa inició a implementarse, fueron las mismas comunidades donde se desarrolló el proyecto piloto que emprendieron la iniciativa de dejar conocer a otros grupos comunitarios lo que significaba implementar una microhidroeléctrica comunitaria y cómo podía resolver las necesidades de acceso a la electricidad a escala local, y por lo tanto empezó ese proceso de concienciación a nivel de comunidades rurales. ¿Cuántas comunidades tienen ustedes ya que colaboran con ustedes? Bueno, si hablamos de comunidades, el número preciso no lo sé, pero si hablamos de comunidades que tienen en desarrollo proyectos microhidroeléctricos, ahora mismo tienen que ser más de 80. ¿Cómo cuáles? O sea, que nosotros conozcamos, que nos puedas citar. Bueno, por ejemplo, hay un núcleo de comunidades bastante numeroso en la zona de Manabao, en Jarabacoa, por ejemplo, Angostura, Paso de la Perra, La Ciénaga, Arroyo Frío, Los Calabazos. Hay alrededor de 10 comunidades que cuentan con sistema microhidroeléctrico en la zona de Manabao. Hay otras en la zona de San José de Ocoa, tanto del lado del municipio de San José de Ocoa como Rancho Arriba. Entonces, pero hay en todo el territorio nacional. Yo vi que aparte de ustedes decirle, o sea, la comunidad se acerca a ustedes y le dice el problema que está pasando, aparte de ustedes instalarle la microhidroeléctrica, también ustedes le acompañan. Ellos trabajan en el montaje y ustedes les dan clases. Eso me pareció muy interesante porque también es una fuente de trabajo para esa localidad. Lo capacitan. Claro. Absolutamente. Creemos en el principio de aprender haciendo. Y eso es de doble vía. O sea, no es solamente la comunidad que desarrolla su proceso de aprendizaje, sino nosotros mismos como equipo acompañante desarrollamos muchísimo aprendizaje y sobre todo aprendemos a trabajar con la gente en sinergia con muchos otros actores. Entonces se construye un proceso donde el desarrollo no es solo de la comunidad de base, sino que es de la sociedad en su conjunto, y sobre todo se difunde un modelo que está orientado a la sostenibilidad en sentido general. Claro, y se mantiene con el tiempo también. Definitivamente. Claro. En tu introducción hablabas de que acompañan en los procesos y son largos. Sí. Entonces, hablaste también de un piloto. ¿Qué tiempo duró el piloto? Ustedes tienen ya 10 años aquí o ejecutándolo. ¿Qué tiempo duró el piloto, el primer piloto? La experiencia de las microhidroeléctricas comunitarias empezó en 1997 con un proyecto muy pequeño. Eran una nano hidroeléctrica, diría, de 3.5 kilovatios que brindó el servicio de electricidad a 70 familias de la comunidad del Limón en San José de Ocoa. Eso significó que cada familia contaba con un voltaje de 12 voltios y obviamente, digamos, esa pequeña hidroeléctrica sirvió para que esa comunidad pudiera tener luz en su casa, pero obviamente con limitaciones ligadas a la imposibilidad de usar otro tipo de electrodoméstico por la capacidad muy reducida de la microhidroeléctrica. Sin embargo, el sistema que demostró funcionar y sobre todo demostró que podía ser manejado por la comunidad, sirvió como base para que la experiencia se difundiera a otras comunidades, se empezaran otros estudios de factibilidad y de ahí prácticamente fue un incremento, diría exponencial, del número de hidroeléctricas que se desarrollaron. El proyecto piloto al final no fue tan piloto porque brindó el servicio de electricidad a esa comunidad por más de 10 años y luego sirvió a esa misma comunidad para desarrollar un proyecto más grande que ahora está funcionando de unos 17 kilovatios y que le ha permitido a la comunidad seguir aprovechando una fuente renovable y obviamente tener acceso a más facilidades que necesitan de electricidad para funcionar. Y la característica, digamos, muy importante de esos proyectos es que se desarrollan con un enfoque integral y sobre todo de protección de las cuencas hidrográficas. Por lo tanto, la comunidad, para preservar la continuidad del flujo de agua que garantiza la generación eléctrica, también se compromete con mejorar la cobertura forestal de la cuenca y entonces se convierte en veedora de los recursos naturales existentes en su territorio.
Vamos a poner los teléfonos en pantalla Así también es. por si el público quiere contactarse con la señora Miquela y hacerles algunas preguntas con relación a este Con tema mucho que gusto. estamos tratando. O se quiere unir, Claro. quiere unir su comunidad también. Hablando un poco del desarrollo sostenible aquí en la República Dominicana y mencionando un poco el tema de reciclaje que ahora está pues muy de moda, vemos también incluso, el otro día estábamos hablando de hoteles que son ecológicos y Sí. tratan ese tema también, pero nos falta un camino grandísimo por Un trecho recorrer largo. aquí en la República Dominicana. Definitivamente, yo creo que eso es uno de los desafíos que nosotros en el país tenemos que enfrentar de manera más contundente, sobre todo porque, digamos, se necesita promover un manejo integral de los desechos sólidos. Partir de la premisa que el tema de los desechos no es sencillo, por lo tanto necesitamos encontrar soluciones integrales y sobre todo sinérgicas, pero definitivamente deberíamos dar unos pasos significativos, sobre todo, por ejemplo, en la reducción del plástico monouso, que fue uno de los Importantísimo. grandes excluidos de la ley sobre desechos sólidos, pero definitivamente, o sea, el país debería encaminarse hacia la eliminación del plástico monouso. ¿Y por qué no se ha hecho antes? ¿No hay propuestas? Bueno, probablemente porque todavía el contexto no era apropiado por los intereses que están en juego digamos, aceptar ese desafío. Pero definitivamente, o sea, sabemos que la línea que hay que seguir es esa, o sea, ya el plástico se está convirtiendo en un problema significativo. Y lo vimos el día que hubo el aguacero, que llovió muchísimo en el país. Definitivamente, eso fue uno de los factores que contribuyeron al porque desastre que ocurrió. tapó todo el sistema de la República Dominicana, o sea, del país, de la capital, del distrito, y se vio congestionada, pero de una manera fuerte. Fuerte. Así es. ¿Cómo vamos con relación al tema de la reducción del dióxido de emulsión, de dióxido de carbono que queríamos llegar para el 2030? El país fue miembro de ese acuerdo que se firmó. Sí. Pero no sé cómo vamos en ese tema. República Dominicana es firmataria de prácticamente todos los acuerdos a nivel internacional en temas de cambio climático, desde la Convención Marco hasta el Acuerdo de París, y ha tomado compromisos precisos en temas de reducción de las emisiones, y eso, digamos, si hacemos referencia a tanto, digamos, a la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya es una ley nacional y por lo tanto tiene un poder significativo, pero también en temas de otros instrumentos asociados a la política climática, como por ejemplo los compromisos nacionalmente determinados en temas de emisiones. El país se está encaminando hacia un potenciamiento de las energías renovables. Sin embargo, digamos, para la carbono neutralidad, de la cual ya se está hablando al 2050, se necesitan esfuerzos más significativos. Sobre todo que nosotros los dominicanos nos unamos también y tomemos conciencia de este cambio climático que le damos un daño al medio ambiente y estamos matando con nuestros recursos naturales. No, y que tenemos que comenzar a trabajar desde nuestras casas, desde la mentalidad de los pequeños. Quizás una iniciativa sería ir a darle clase en los colegios a los niños, porque los niños vienen con esa mentalidad de incluso tirar basura en el suelo, no dividir la basura. Aquí tampoco hay muchos centros de acopio de ese tipo de basura. Entonces es un proceso muy largo. Yo creo que es un camino que falta muy grande por recorrer. En los colegios ya lo están trabajando porque mi nieto tiene 4 años y él llega con esas informaciones de que el medio ambiente, de que hay que cuidarlo, de que no se debe tirar la basura. Significa que sí lo hemos comenzado. Sí, eso es lo importante. Pero no todos. A lo que ella se refiere en el sentido de que desde el mismo Estado necesitamos ese apoyo tanto de comunicación, porque ya las empresas tienen separados los zafacones para el tema de los desechos, pero no han orientado, no es que no han orientado, es decir, no hay una orientación. Es decir, el por qué y cómo hacerlo, y luego que lo tenemos ahí, dónde llevarlo, dónde colocarlo. Sí, es un sistema que tiene que armarse y tiene que ser una acción coordinada a diferentes niveles. Y obviamente el marco normativo e institucional tiene que llegar del Estado. Entonces, sobre todo en el centro de educación, que los niños no todos tienen la dicha de ir a colegio. Los que están en escuelas públicas, pues también reciban este tipo de educación
con el cuidado del medio ambiente, capacitar a los niños para que cuando estén en su casa puedan clasificar la basura, los desechos. Sí, hay que fortalecer definitivamente los programas de educación ambiental, sobre todo porque de parte de las nuevas generaciones hay una sensibilidad mayor hacia esos problemas y, por ejemplo, la semana pasada estábamos justamente en un curso en colaboración con la Fundación Ebert, en un curso dirigido a jóvenes de 18 a 35 años y la verdad es muy esperanzador ver la juventud dominicana cómo está preocupada por el medio ambiente y por pensar en modelos de desarrollo que sean realmente sostenibles. Entonces, el país tiene que seguir invirtiendo y fortaleciendo ese tipo de realidad. De iniciativas. ¿De qué manera ustedes logran obtener los fondos para que se pueda llevar a cabo cada proceso? Por ejemplo, en Ocoa tienen una hidroeléctrica. ¿Qué otros lugares tienen? En todo, prácticamente en casi todo el país, en Barahona, Santiago Rodríguez, Dajabón, hemos contribuido a apoyar también 2 comunidades haitianas de la frontera que tienen una pequeña hidroeléctrica que está funcionando. Excelente. Entonces, es un poco en todo el territorio nacional. ¿Y los fondos? Los fondos llegan de diferentes fuentes, por eso hablaba mucho de la importancia de la sinergia. Esos son proyectos, iniciativas que no desarrolla una sola entidad, sino que requieren del apoyo y de la acción combinada de muchísimos actores. En primer lugar, del actor estatal. Hemos venido desarrollando una acción de colaboración ahora con el Ministerio de Energía y Minas, que ha asumido después de la entrada en vigor del pacto eléctrico todas las competencias en temas energéticos. Antes era con la CDE a través de la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana, pero definitivamente, o sea, el Estado ha asumido las microhidroeléctricas comunitarias como una solución sostenible al tema de la electrificación rural. Y por otro lado, obviamente, nosotros contribuimos a canalizar fondos de otras fuentes, como la Agencia de la Cooperación Internacional, pero también fundaciones de empresas privadas a través del mecanismo de responsabilidad social empresarial. O sea que la plataforma de socios es muy, muy amplia. ¿Ustedes tienen redes sociales? Sí, tenemos redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube y nuestra página web guaquiambiente.org. ¿Y cómo las personas pudieran contactarse con ustedes para incluso unirse a este trabajo y trabajar con ustedes? Sí, nosotros tenemos un programa de voluntariado, recibimos voluntarios tanto nacionales como internacionales. Pueden encontrar informaciones y contacto en nuestra página web o también en nuestras redes sociales o en los contactos telefónico y correo electrónico info@guaquiambiente.org o 809-682-4566. ¿Lo puede repetir el número, por favor? Sí, 809-682-4566. 4566. Un placer tenerla por acá, señora Muchísimas Micaela. gracias por nosotros. invitarme. Este espacio está abierto para usted, para Muchas ustedes gracias. y sobre todo para que nos siga hablando sobre este tema de medio ambiente Y estas del grandes cuidado. iniciativas. Estas grandes iniciativas, sobre todo para capacitar a todo el público del poder de la tarde. Tanto nosotros como ellos necesitamos más informaciones para poder cuidar nuestro medio ambiente en nuestra República Y Dominicana. nos deja un mensaje que aunque no nos unamos directamente con ustedes, pues hacer el trabajo de familia. Exacto. para que podamos Crear apoyar. esa concientización que es muy importante. Absolutamente. Muchísimas gracias y estamos a la orden también de este lado. Nosotros vamos a una pausa, pero cuando regresemos seguimos con más invitados aquí en El Poder de la Tarde. En nuestras redes sociales, en Instagram como YouTube, @El Poder de la Tarde. Este y todos los programas, usted lo puede ver ahí. Vamos a una pausa y regresamos en breve.